Hola a todas y a todos. Les damos la bienvenida al lanzamiento del informe del Índice de Minería Responsable 2022. Estamos felices de tenerles aquí. Vamos a compartir los hallazgos y perspectivas de diversos panelistas aquí presentes y queremos escuchar sus opiniones también. Por favor, compartan sus preguntas. Hoy tenemos a más de 1000 participantes de más de 100 países. Les agradecemos su presencia, por lo tanto, y esperamos compartir con ustedes. Mi nombre es Ed O'Keefe y estaré moderando este webinario. Hemos estado trabajando con la Fundación por la Minería Responsable en la elaboración de este informe. En primer lugar, quisiera recordarles alguna información práctica. Tenemos interpretación en 5 idiomas: inglés, francés, español, chino y ruso. Para seleccionar el idioma que quieren escuchar, hagan clic en el icono de la interpretación en la parte inferior de su pantalla. También pueden hacer clic en el lado derecho de su menú para que puedan ver a los participantes que tengan encendida su cámara. Vamos a aceptar preguntas también a través del evento. Pueden utilizar la función de preguntas y respuestas o Q&A para que puedan entonces hacer su pregunta. Vamos a intentar abordar y responder a la mayor cantidad de preguntas posibles. Algo que recuerdo mucho es los primeros resultados que recibimos en el 2018, después de meses de mucha investigación. Todavía se están revisando los resultados y estamos en el proceso de revisión. Esto significa que no hemos podido ver los nombres de las compañías involucradas y se han reemplazado los nombres con nombres de bandas famosas como Pink Floyd. El desafío de desarrollar este tipo de índice parecía imposible, sobre todo incluir todos los temas y compararlos con las diferentes países, compañías mineras, utilizando los datos que estaban disponibles públicamente. Después de todo el arduo trabajo, pudimos lograr mostrar el rendimiento de cada uno de los países en diversas áreas temáticas, como ven en el informe que aparece en línea hoy. Los resultados del 2018 fueron solo los primeros resultados del índice. El índice buscaba mejorar las prácticas de liderazgo y es tan importante como en el 2018 mostrar estos resultados hoy. Si les interesa, también habrán leído más en profundidad el índice y habrán notado las matrices y que siempre comienzan con la palabra hacer seguimiento o rastrear los datos. Esto responde a la pregunta de cómo han avanzado cada país en su rendimiento y ahora podemos ver este rendimiento en cuanto al retroceso, los avances en este índice. También es importante reconocer que estamos observando un periodo mucho más largo que estos seis años, tratando de incluir los cambios que se han visto en el sector minero en estos años. Las bases de nuestra arquitectura de
nuestra minería responsable vienen de muchas iniciativas como los indicadores de derechos humanos de Naciones Unidas y muchos otros indicadores. Con el primer informe, ahora estamos en un momento en que podemos hacer un seguimiento al progreso de las últimas 2 décadas. Durante este webinario quisiéramos explorar algunas preguntas. ¿Qué podemos aprender de los cambios que han sucedido en el tiempo, reflexionando en los cambios? ¿Qué desafíos todavía tenemos que enfrentar y qué nos depara el futuro? Y cómo estas prácticas de liderazgo nos van a ayudar a abordar estos desafíos. Para poder responder estas preguntas, tengo hoy panelistas muy interesantes que nos van a compartir sus experiencias en los últimos 20 años, lo que se ha aprendido en los últimos 20 años. Tenemos a Alisa Peter de Publish What You Pay, Tania Shedeva de Polymetal, Glenn Profani de Industrial y Ro Testeran de ICMM. Pero antes de darles la palabra, quisiéramos presentar a la presidente Ellen Piaget de la Fundación por la Minería Responsable para que nos cuente un poco más sobre este informe. Ellen, esta es la tercera edición del informe de minería responsable. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes y cuáles son los hallazgos más importantes en estos últimos años? Muchas gracias, Ed. Saludamos a todos y todas las presentes. Estoy feliz de poder presentar esta discusión sobre dónde está la industria hoy, compartiendo los resultados de nuestro informe 2022. Antes de comenzar mostrándoles los resultados de nuestro informe, debemos recordar el contexto. ¿Por qué nos estamos enfocando en la minería responsable? Sabemos que la minería es una industria indispensable en la transición energética. Es por ello que les estamos dando tanta atención, sobre todo a los impactos nocivos que puede tener la minería en la sociedad. La sociedad está en un conflicto de interés constante y de conciencia constante en lo que se refiere a la minería. Este informe nos muestra muchos ejemplos de cómo las compañías mineras están respondiendo a las expectativas de los gobiernos y de la sociedad, pero estas mismas compañías muestran que están haciendo algún progreso en sus políticas, pueden también estar acompañadas de daños al medio ambiente y a las personas de muchas maneras. Esa es la contradicción que tenemos y que vemos cuando queremos lograr un progreso al respecto. La Fundación para la Minería Responsable ha estado trabajando para normalizar estos daños que la minería puede causar. Ahora, pasando al perímetro, al alcance de este informe, el informe cubre 14 compañías que representan el 30% del valor de la producción mundial total. Estas compañías son responsables de más de 1,000 yacimientos mineros en más de 50 países, incluyendo entidades públicas y privadas. En cuanto a la información y detalles que tenemos disponibles, verán que hemos cubierto 250 operaciones o sitios mineros seleccionados de los yacimientos mineros de cada país y las compañías involucradas. ¿Por qué los escogimos de esta manera?
las operaciones o yacimientos mineros son muy importantes. Es ahí donde sucede la mayoría del impacto, donde se hace evidente el cambio climático y el impacto de las sociedades. Y es por ello que queremos observarlas en cada operación o yacimiento. El marco temático está incluido en nuestro informe, que también encontrarán en nuestro sitio web. Las áreas temáticas que hemos cubierto son las 6 que aparecen aquí en pantalla, a su lado izquierdo, incluyendo desarrollo económico, la conducta ética, el ciclo, la gestión de los ciclos mineros, las condiciones de trabajo, la responsabilidad medioambiental y el factor humano también. También damos mucha información sobre temas transversales integradas en las áreas temáticas como los derechos humanos, el cambio climático y las cuestiones de género. ¿Cuáles son los resultados que hemos visto? Como una observación general, es positivo saber que se han mostrado señales de mejora, que hemos avanzado y realizado mucho progreso, aunque en el 2022 podamos ver un retroceso. Se prevé que hemos tenido un aumento del 16%, una mejora del 16% en el informe del 2020. Y esto ha retrocedido un poco en el 2022, dado el hecho de que muchas compañías no divulgan toda la información necesaria, especialmente en estos tiempos de pandemia. Esto nos lleva a tener muchas preguntas, sobre todo sobre este retroceso en el 2022. Aquí vemos que cada barra representa una de las 14 compañías en el informe. Aquí se muestra el impulso que hemos tenido y como ven en pantalla, hemos tenido un aumento de hasta un 41% en el rendimiento de las compañías estudiadas. Claramente aquí vemos una diferencia muy grande, no solamente a nivel de los compromisos, sino también de la implementación, las medidas de implementación necesarias. Al mismo tiempo, debemos preguntarnos si las compañías con mejor rendimiento están retrocediendo en sus esfuerzos de prácticas de minería responsable. Nos debemos preguntar si esto es suficiente, si los líderes están haciendo lo necesario o si no están siendo desafiados por los inversionistas y los gobiernos. Hablando del espacio abierto aquí entre las barras que ven en pantalla, está claro que tenemos mucho progreso que hacer para lograr las expectativas de la sociedad en cuanto a la minería responsable. Ahora, si observamos los resultados en los yacimientos mineros, el hallazgo más importante que podemos encontrar es la falta de datos desagregados. Aquí hemos medido solo 15 de los elementos más básicos que afectan a las personas locales, trabajadores y el medio ambiente. En pantalla podrán ver 4 resultados importantes relacionados en particular con el empleo local, la calidad del agua, las quejas de la comunidad y la seguridad de los trabajadores. Cada punto en color que ven aquí en pantalla representa uno de los 250 sitios de yacimientos mineros estudiados y cómo se ha avanzado en cada uno de estos temas tan importantes. Estos no son problemas nuevos. En el empleo local, podemos decir que esta es una de las motivaciones más importantes para la actividad minera, pero debemos compartir más información al respecto. Ahora aquí podemos ver la brecha que existe entre estos temas tan importantes. Cada barra, como ven en pantalla, representa a una de los 250 yacimientos mineros y existe una brecha entre aquellas compañías que no muestran ningún tipo de información, no divulgan ningún tipo de información.
existe una brecha muy grande entre los sistemas que divulgan y aquellos que no divulgan información. Los analistas de las empresas siempre dicen que la confianza es un factor muy importante. Y aunque hemos aprendido mucho de estos informes que hemos llevado a cabo, vemos que los resultados todavía son muy débiles. La pregunta entonces es que las mismas compañías mineras deben cuestionarse sobre sus prácticas de seguridad y de minería responsable. Aquí pueden ver la brecha existente que todavía debemos cerrar. Esta es otra manera de ver los resultados. Lo que ven en pantalla son las 3 áreas de medida que se utilizaron en esta evaluación. El compromiso en el lado izquierdo a nivel de las políticas, la acción que tiene que ver con la implementación y luego la efectividad que tiene que ver con las acciones correctivas y la medición del rendimiento. Una vez más, lo que se ve aquí es que cada barra refleja una de las 250 compañías estudiadas. Y hemos visto resultados bastante importantes. Resultados que demuestran cómo las compañías están tratando de responder a las necesidades de las sociedades. Pero aún tenemos muy pocos indicadores y la mayoría de ellos aparecen en las áreas de acción y efectividad. Y es aquí donde tenemos mucha debilidad. La implementación sistemática todavía es necesaria y tenemos muy poca evidencia de la efectividad de estos mecanismos de seguimiento para que las compañías se hagan responsables de sus actividades. Ahora, algunos de los puntos importantes en el informe. Tenemos un resumen con todos los detalles que aparece en nuestro sitio web en formato PDF. No les podemos contar todos los detalles importantes, pero podrán leerlo con más calma. Nos complace informarles que tenemos señales de desarrollo en los últimos años en el primer informe de sostenibilidad. La cantidad de documentos han aumentado a casi 6.500 documentos más o menos y todos estos documentos están disponibles en nuestro sitio web. Hemos visto un aumento del 45% en el volumen de documentos. Pero esto no refleja exactamente el volumen de datos de cada compañía, que cada compañía hace disponible al público. Tenemos mucho trabajo que hacer al respecto. Un ejemplo que quisiéramos destacar es una de las compañías que está siendo incluida en los 3 informes publicados. Ellos publicaron un informe el año pasado, su primer informe, y apreciamos mucho este esfuerzo por parte de esta compañía. En cuanto a los derechos humanos y su gestión, todavía tenemos resultados muy bajos a pesar del hecho de que cada compañía ahora está publicando sus compromisos con los derechos humanos. Y tenemos a los principios rectores en empresas y derechos humanos. Pero tenemos un promedio de 22%, mínimo al 53% de compromiso en los 3 informes del índice que hemos publicado. En lo que se refiere a los derechos humanos, derechos de los defensores de derechos humanos y derecho a la tierra, hemos visto un aumento del 15% solamente en cuanto a los compromisos para respetar estos derechos y no han habido más mejoras al respecto. Lo que vemos aquí es que una compañía recibió una nota, una calificación del 100%, pero solo una compañía.
Y dada la gran cantidad de asesinatos de defensores de derechos humanos, esto es algo que nos debería preocupar. En cuanto al clima, los temas de cambio climático también son muy importantes y han mostrado grandes resultados debido a la relevancia de este tema entre nuestras empresas. Pero la nota más alta que recibimos en nuestro informe es el 51%. Esperamos ver un mejor avance en el futuro. El agua también es otro tema importante en el cual hemos visto muy pocos cambios. Algunos estarán ya familiarizados con este tema del último informe. Lo que vemos es que cuando se trata de cantidad material para las operaciones de las compañías, se ve mucho más evidencia que en cuanto a la calidad del agua. Tenemos mucha información sobre la cantidad de agua, pero no de la calidad del agua. Este contraste entre el informe de la cantidad y calidad del agua no ha cambiado mucho en las últimas 3 evaluaciones. Queremos ver más avance en el aspecto del agua, porque tenemos que darle mucho más respeto debido a la importancia del tema del agua. En cuanto a las pandemias, que por supuesto es algo muy de actualidad para todos, la pandemia empezó ya en el 2020. Nos sorprende que hay muy poca evidencia que han entregado las compañías para establecer sistemas proactivos que muestren estadísticas sobre enfermedades y las consecuencias de las pandemias y el apoyo que se ha entregado a las comunidades. Pero no hemos visto ningún progreso sistémico en las estructuras de las compañías mineras. Pasando al tema del género, acabamos de publicar una sección del informe dedicado al género, destacando que las mujeres y las niñas son las más afectadas por los impactos nocivos de la minería. En las comunidades solamente se le da importancia al género al interior de las compañías y no en las comunidades a nivel local. Y cada vez hay más mujeres trabajadoras en los yacimientos mineros. El último tema que quisiéramos destacar es el concepto de la transición justa. Este concepto está logrando mucha atención, especialmente en aquellos países donde tienen una alta actividad minera. Y que trabajan en colaboración con otras partes interesadas. Esta es un área muy importante sobre la transición justa y tenemos que darle más atención de cara al futuro. ¿Qué significa esto para el futuro de la minería? Las compañías mineras saben lo que tienen que hacer. Hay muchas directrices y buenas prácticas a seguir. Y este informe destaca muchas prácticas líderes que se han identificado a través del proceso de evaluación. De hecho, 37 de las 40 compañías estudiadas han alcanzado alguno de los indicadores. Es por ello que hemos visto un espectro de progreso. Y esto demuestra el potencial de liderazgo en todas las compañías mineras estudiadas. Si nos preguntamos qué se debe hacer para normalizar la minería responsable, la respuesta es muy amplia. Pero quisiera destacar que la investigación de los últimos años demuestra que tenemos 3 factores importantes para la acción. El primero es
las regulaciones, la legislación y los requisitos vinculantes, ya sea se lleven a cabo por instituciones multilaterales, gobiernos, asociaciones mineras, etcétera, para que creen y establezcan sus estándares. Segundo, es la importancia de la acción por los gobiernos y de las compañías cuando exista un escándalo. Cuando aparece un escándalo y se hace público, tenemos que actuar para tratar de mitigar o evitarlo completamente en el futuro. El otro punto que necesita acción es el liderazgo de las asociaciones a nivel local para ejercer sus derechos y llevar a cabo una minería responsable. Este es un área donde las compañías tienen la libertad de escoger si quieren liderar o no y cómo. Y con ello le doy la palabra a Ed y espero tener una discusión fructífera al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Helen. La verdad es que nos ha dado un buen punto de partida para nuestro debate y gracias por resumir también los resultados de ese informe, hablar de los cambios que empezamos a observar, también algunos de los desafíos que has mencionado y también nos has hablado de algunas de las prácticas que podemos utilizar para impulsar la acción y los cambios. Así que muchas gracias por esa presentación. Ahora me gustaría presentarles a nuestros panelistas para que puedan responder a algunas de estas cuestiones. Me gustaría empezar con Tania Chedeiva, de Polymetal. Tania, Helen ha hablado sobre dos temas, las mejoras en algunas de las empresas y también los cambios a nivel del yacimiento minero. Polymetal es una empresa que ha mostrado una mejora media de más del 20% a nivel corporativo y también han mostrado mejoras a nivel del yacimiento minero. Me gustaría saber cómo podemos impulsar mejoras en materia de ESG en su empresa. ¿Qué medidas han introducido? Adelante, Tania. Sí, creemos que es muy importante divulgar toda la información que tenemos. Trabajamos con muchas agencias y creadores de informes. Y una vez que recibimos la información, buscamos saber cómo podemos mejorar, realizamos un análisis y creo que el marco que utilizamos es importante. Nos centramos además mucho en información que obtenemos desde el yacimiento minero y lo divulgamos. Nuestro enfoque es que por un lado no solo divulgamos esta información, sino que además como empresa nos da la oportunidad de ver dónde estamos haciéndolo bien y dónde no lo estamos haciendo tan bien y si hay algún problema nos permite solucionarlo. Y por ello creemos que es tan importante divulgar la información. Por ejemplo, si observamos que esas antiguas minas funcionaban mejor que las nuevas, pues vemos que a lo mejor hay que hacer algún tipo de cambio en el desarrollo, en las nuevas minas, y por lo tanto esto nos ofrece la oportunidad de mejorar esas operaciones y también introducir aquellos métodos que utilizábamos en nuestras minas más antiguas, por ejemplo, ayudando al equipo de gestión a cerrar cualquier brecha que exista. Entonces, ese es el marco general que utilizamos. Y una vez que tenemos todos estos datos, lo que hacemos es utilizar esto como una herramienta para producir más informes genéricos. Y esto, por supuesto, nos ayuda a la hora de divulgar esos datos. Esta información que tenemos hace que sea más sencillo redactar los informes que luego compartimos con todo el mercado. Muchas gracias, Tania. Siempre es muy interesante escuchar a las empresas para saber cómo están
trabajando en lo que respecta a estos asuntos, sobre todo para ver cómo se están desarrollando estos cambios. Gracias, Tania. Glenn, ahora me gustaría hacerle una pregunta a usted. Glenn Pufane es de Industrial Global Union. Glenn, su organización representa 50 millones de trabajadores. Y dado que los derechos fundamentales de los trabajadores siguen siendo un tema candente en muchas explotaciones mineras y que los daños se han agravado por el cambio climático y la persistente desigualdad de género, ¿cómo interpreta usted el resultado de este informe de 2022? Adelante, Glenn. Muchas gracias, Ed. Me gustaría empezar dando la enhorabuena a la Responsible Mining Foundation por este informe. Y el índice es muy importante para los trabajadores mineros, sobre todo porque ayuda con las buenas prácticas y por lo tanto nos permite a nosotros como sindicato mundial a pedirles que rindan cuentas a las empresas mineras en lo que respecta tanto a los resultados individuales como colectivos. Con respecto a su pregunta, quiero empezar hablándole del cambio climático y cómo esto afecta a los trabajadores. Al final se basa en diferentes derechos fundamentales que promovemos en nuestro sindicato. El cambio climático afecta a los materiales y además coloca a los trabajadores en línea directa de los daños que está causando el cambio climático. Además, si se violan sus derechos, la situación empeora. El Centro de Recursos de Derechos Humanos ha publicado 67 alegaciones en contra de 37 empresas mineras porque no defienden los derechos dentro de esa transición justa, transición energética justa. Me gustaría compartir con ustedes unos datos. He estado viendo los datos de un informe que se ha publicado y los resultados han mostrado, básicamente es un complemento a lo que acaba de decir Helen. La gran mayoría de las empresas emisoras no han podido demostrar ningún tipo de esfuerzo hacia una transición justa. Las personas que se ven más afectadas no están dentro de esos procesos de toma de decisiones que les afectan directamente. Además, las empresas se tienen que comprometer a reducir los riesgos a los que se enfrentan sus trabajadores. Las empresas no están invirtiendo en proteger a los trabajadores dentro de una justicia, de una transición justa. Hay que hacerlo además respetando los derechos humanos. Dentro de este índice y el informe de 2022 se habla de la situación de los trabajadores. Y es importante que ese patrón que vemos cambie, porque tenemos que ver cómo las empresas están garantizando el respeto de los derechos de los trabajadores y la eliminación de las prácticas nocivas, incluida la violencia de género y el acoso. Todas las empresas muestran algún tipo de compromiso para proporcionar seguridad a sus trabajadores. Pero es importante que se cumplan estos compromisos, eso es lo que nos preocupa. También esto muestra la fragilidad del sistema a la hora de poder responder a estas crisis y a los problemas que sufren los trabajadores mineros, sobre todo a raíz de la pandemia de la COVID-19. Además, ahora la salud y la seguridad forma parte del proceso de la OIT. Y por ello es importante tenerlo en cuenta. Además, la violencia de género y el acoso son problemas muy comunes.
Y el informe recoge esto también. La mitad de las empresas no ha mostrado ningún tipo de esfuerzo a la hora de proteger a las mujeres de este tipo de acoso, de violencia de género. Esto es preocupante. Esas empresas que se han mencionado solo intentan abordar uno o dos de los problemas mencionados. Y seguimos preguntándonos por qué continúa este problema de violencia de género. Además, no debemos olvidar el apoyo a las víctimas locales. Es un apoyo que en muchas ocasiones no existe. Además, hay muchos procesos que se están integrando para intentar incluir este tema de la violencia de género, pero al final depende de las empresas. Son las empresas las que tienen que incluir este tema en sus políticas. Además está la Convención de la OIT, la Convención 190 sobre el acoso, y el índice nos muestra que hay alguna mejoría en este ámbito, sobre todo en las explotaciones mineras, pero los indicadores nos muestran que los valores siguen siendo muy bajos. Esto es muy preocupante porque esto muestra que existe una dificultad incrustada a la hora de luchar contra las prácticas tradicionales y culturales. Y bueno, de momento eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Glenn. Sin duda has recalcado temas muy importantes y sin duda es importante, así que gracias por mencionar todos esos retos a los que nos enfrentamos. Estoy viendo también preguntas muy interesantes que nos llegan a través de la opción de preguntas y respuestas. Algunos miembros del equipo de la RMF están respondiendo a algunas de esas preguntas, pero más adelante intentaremos responder a algunas otras, así que les invito a que sigan enviándonos sus preguntas. Ahora me gustaría cederle la palabra a Elisa Peter de Publish What You Pay, Publique lo que paga. Elisa, Publish What You Pay se fundó hace 20 años y ha estado a la vanguardia de muchos de los cambios en el sector en materia de divulgación, transparencia y responsabilidad o rendición de cuentas. ¿Qué cuestiones de las conclusiones de este índice del informe le llaman la atención y resuenan con los temas en los que está involucrado Publish What You Pay? Elisa, adelante. Muchas gracias, Ed. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias por invitarme a estar aquí. Me gustaría empezar hacer igual que mis compañeros y felicitarles por ese informe, por el índice. La verdad es que siempre estamos deseosos de ver ese informe porque sin duda es un recurso de información, nos muestra la información que hay o la falta de información dentro del sector minero. Para aquellos que no nos conozcan, Publish What You Pay es el movimiento de organizaciones de la sociedad civil que trabaja a favor de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas dentro del sector minero. Creo que lo más importante que menciona el informe de este año es que ha habido un progreso muy pequeño. Hay empresas que no están cumpliendo con los mínimos en el ámbito de los datos sociales, medioambientales y de gobernanza. Publish What You Pay y otras iniciativas como la AT han estado promoviendo precisamente todo esto en los últimos 20 años. Por ello no nos sorprende las comunidades, las organizaciones de sociedad civil con las que trabajamos y que se ven afectadas por la minería, conocen estos temas porque son su día a día. Me gustaría centrarme, por lo tanto, en tres conclusiones. La divulgación de contratos, la información
Y con respecto a los contratos, puedo decir que el índice muestra que ninguna de las empresas ha conseguido una transparencia plena con respecto a los contratos que tienen firmados con los gobiernos. 3/4 partes de esas empresas no han divulgado ningún tipo de contrato, a pesar de que, según el estándar de la AITI, es una obligación el publicar esos contratos, así como la falta de políticas o de declaraciones que apoyen la transparencia de los contratos, como han podido emitir la OCDE, el FMI, MIGA y muchos otros organismos. Por ello, nos alegra el compromiso reciente de la ICMM sobre la transparencia de contratos. Eso significa que ahora hay 33 empresas a nivel mundial que apoyan la publicación o la divulgación de licencias. Pero como ha dicho Helen y nos ha mostrado en esa presentación, necesitamos que esas políticas de compromisos se pasen a la práctica y se implementen. Por ello esperamos que muchas otras licencias de minería se hagan públicas en los próximos meses como resultado de ese nuevo compromiso de la ICMM. Nosotros en Publish What You Pay vamos a estar analizando la situación y vamos a continuar con nuestra campaña en todo el mundo. Si les interesa, pueden ver más datos en nuestra página web que he compartido en el chat. El segundo punto en el que me quería centrar es el tema del género. Como acaba de decir el orador anterior, la verdad es que hay muchos datos que muestran cómo son las mujeres las que sufren más, sobre todo a raíz de la corrupción en este sector. Por ello es importante, nos sorprende ver que solo 3 empresas hacen algún tipo de referencia al tema del género en sus análisis del impacto social. No hay ningún tipo de evidencia de algún tipo de evaluación que se ha hecho específicamente solo centrándose en el género. Por ello, nuestra organización ha desarrollado junto a Oxfam y otras organizaciones diferentes principios para la gobernanza de estas empresas en lo que afecta a las mujeres. Esto es importante también para nosotros porque vamos a apoyar la divulgación de datos en lo que respecta a los derechos de las mujeres. Por ejemplo, es importante contar con datos desglosados en cuanto al género y también los gastos de las empresas mineras en lo que respecta a este tema. Y por último, creo que es importante recalcar el tema de los datos a nivel de los yacimientos mineros. Es sorprendente cómo no se divulga apenas ningún tipo de información en lo que respecta, por ejemplo, el agua, el empleo local, la calidad del aire, etcétera. Temas que son vitales y que son la base de las quejas de la comunidad. En 2021 se hizo un análisis respecto al acceso al agua, por ejemplo, la contaminación del agua, y se muestra cómo la necesidad de minerales de transición es importante y por tanto es importante también compartir esos datos. Necesitamos una mayor participación de las comunidades y necesitamos un consenso local sólido en lo que respecta a la minería. Por ello, en conclusión, puedo decir que queremos ver un mayor liderazgo en lo que respecta a la transparencia. En nuestra experiencia sabemos que esto es posible porque ha habido mucho progreso en la transparencia fiscal en los últimos 20 años con un gran beneficio para el sector de la minería y los ciudadanos. Y por ello necesitamos también este tipo de ambiciones para divulgar los contratos. Muchas gracias, Ed, eso es todo. Muchas gracias, Elisa. Me ha gustado ese llamamiento por un liderazgo fortalecido, algo que es posible. Muchas gracias.
Ahora voy a cederle la palabra a Luke Santivet de Triple R Alliance. Luke, usted lleva trabajando junto a este sector 2 décadas. Y además de haber formado parte del Consejo Asesor de la Fundación para la Minería Responsable, me gustaría saber qué cambios destacaría usted de estos 6 años que llevamos publicando el índice. Muchas gracias, Ed. Es muy buena pregunta la que me hace. Me gustaría recalcar varios puntos que están relacionados a esa pregunta que me hace. En primer lugar, me gustaría decir que me deja algo preocupado esa falta de cambio que hay. En segundo lugar, el modelo de ESG actual que utilizan las empresas mineras se acerca a su fecha de caducidad en realidad. Y en tercer lugar, creo que necesitamos un modelo nuevo. Creo que este informe identifica algunas de las bases necesarias para ese nuevo modelo. Como digo, me entristece ver tan poco progreso con respecto al informe anterior. Lo han mencionado tanto Elisa como Helen en algunas ocasiones. Los datos son muy negativos. Este índice no hace preguntas que no se puedan responder. Tenemos que preguntarnos por qué, a pesar de que tenemos estas preguntas tan directas, vemos resultados en las que algunas empresas tienen un resultado del más del 50%. Sabemos lo que queremos, sabemos lo que es un resultado eficaz y muchos de los indicadores relacionados con ESG son predecibles, los hemos visto, lo hemos experimentado y trabajamos a diario para poder enfrentarnos a estos temas. Y por ello creo que es importante lo que nos muestra este informe es lo que se puede hacer de manera colectiva. El informe nos habla de cuáles son los valores máximos para estos indicadores y creo que lo importante de este informe es que nos habla de lo que se puede hacer. Nos muestra que se puede hacer porque ya lo ha hecho alguien. El informe además nos habla sobre el papel de las juntas directivas de las empresas. Espero que los miembros de esas juntas aborden estas preguntas, porque son las que en realidad pueden responder a esas preguntas. Pero también veo algunas empresas que se están apalancando, como ha mencionado Helen, y podríamos decir que lo que están haciendo las empresas por un lado y lo que espera la sociedad es muy diferente. Hay una gran brecha entre esos dos extremos. En algunos contratos dice lo que vamos a hacer es hacer un gran agujero en su jardín y para que nos permitan hacer eso lo que vamos a hacer es mejorar su situación. Ese sería un resumen de lo que puede ser un contrato, pero eso supone muchos desafíos porque hay muy pocos ejemplos en los que las empresas puedan mostrar que realmente han hecho eso, que han beneficiado a las comunidades. Por ello, hay muchos países, que no voy a mencionar porque ya los conocemos, donde las empresas mineras ya no pueden cumplir con sus compromisos porque el modelo ESG actual no es suficiente, ya no existe esa confianza mutua y por lo tanto vemos que algunas empresas mineras se basan en dos asunciones. Por un lado, que necesitamos los productos para la sociedad, ha dicho Helen que es algo muy necesario, y por otro lado está el reconocimiento de que queremos dejar a las comunidades mejor de lo que estaban. Pero si analizamos, por ejemplo, el sector del petróleo, ahí también pensábamos que el petróleo sería infinito, pero ahora estamos viendo el cambio que están implementando las empresas porque el petróleo no va a durar para siempre. Por lo tanto,
A mí lo que me preocupa es los problemas a los que se van a enfrentar el sector minero en el futuro y que no puedan demostrar además que van a poder dejar a esas comunidades locales en una situación mejor a la anterior. Esto me lleva al tercer punto que he mencionado y es que necesitamos un nuevo modelo. Se trata de situar a las personas medio ambiente en el centro de todo el proceso. Tenemos que saber también lo que sería el éxito y tenemos que intentar hacer que esa visión sea una realidad. Tenemos que trabajar para que los diferentes grupos puedan participar en la toma de decisiones. Esto no es algo revolucionario, no es difícil de conseguir. Además, es similar a lo que propone la ICMM. Cuando hablamos de cómo queremos dejar a las comunidades, pues todo se encuentra ahí en ese informe. Hay buenas prácticas, pero las buenas prácticas de las empresas no cumplen con las expectativas. Por ello, como digo, hay que centrarse en las comunidades, en el medio ambiente y por ello creo que lo más importante de este informe no es solo el rendimiento de las empresas, sino que nos sirve como una herramienta para que las empresas vuelvan a pensar cuál es su enfoque y lo que pueden hacer. Creo que el informe además no solo habla del pasado, de lo que ha ocurrido ya, sino que sirve de información para las empresas para ver lo que pueden hacer en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Luke. Gracias por hablar sobre esos desafíos y la necesidad de un nuevo modelo. Así que espero que podamos seguir hablando de ese tema un poco más adelante. Ahora le voy a ceder la palabra a Rotesh de ICMM. Ruth, al igual que Publish What You Pay, el ICMM se fundó hace algo más de 20 años cuando el sector estaba en crisis y necesitaba generar confianza en la sociedad de que podía hacer lo correcto. ¿Dónde ve usted las oportunidades para acelerar la implantación y la normalización de la minería responsable, sobre todo en estos 20 años? Adelante, Ro. Y muchas gracias. Lo normal es darle las gracias a los organizadores y al moderador por darnos la oportunidad de estar aquí, pero yo esta vez lo siento de verdad, de corazón, les quiero dar las gracias porque de todas las empresas que se analizaron, 18 son miembros del ICMM y siendo totalmente honesto, estoy en una situación en la que se están centrando mucho en las empresas de mi organización, ¿no? Y por ello, y creo que eso es muy importante, que es muy útil. Y me gustaría darle las gracias a Helen, a Pierre, a todos los que están aquí por haber redactado este informe. Cada uno tendrá su propia opinión sobre las diferentes partes del análisis, de la metodología, pero en lo que sí que sé que estamos unidos es en la visión que tenía ICMM hace 20 años y como acaba de decir Ed, nuestra misión entonces y ahora sigue siendo la misma porque nuestra misión es asegurarnos de que los beneficios de la minería los disfrutan sobre todo las personas a las que más afecta y que se reducen los riesgos y los daños para esas comunidades. Por eso cualquier herramienta que nos ayude a conseguir ese objetivo es bienvenida y por ello es un privilegio poder estar aquí en esta conversación con todos ustedes. Me gustaría recalcar 3 conclusiones del informe. En primer lugar, y es algo que ya han mencionado algunos de nuestros panelistas, son las brechas que existen dentro de los informes que se publican. Me complace decir que empezando a finales de este año, las expectativas de ICMM que se actualizaron por última vez en 2018 van a empezar a generar evaluaciones de las diferentes empresas que son miembros del ICMM. Esto significa que
se va a proporcionar información de manera regular anualmente sobre las diferentes empresas de la ICMM y ver si están cumpliendo con las expectativas de rendimiento o no, basándose en los principios. Por ejemplo, este informe que nos han publicado analiza 250 yacimientos mineros y en el análisis, el informe que vamos a publicar nosotros va a analizar unos 650 yacimientos. Por lo tanto, creo que esto va a ser muy útil. Sin duda estamos en la situación adecuada para poder proporcionar cada vez más información. Como digo, algo que empezaremos a hacer a finales de este año. En segundo lugar, y con respecto a las conclusiones del informe que se publica, para este año, veo que hay una gran diferencia entre los diferentes temas sobre los que informan las diferentes empresas. Por ello, quiero hablar del nuevo estándar en el ámbito de la minería en la ICMM. Somos participantes activos del estándar del sector de la minería. Creo que a todos nos beneficiaría si nos alineásemos alrededor de un número de estándares menor, porque el hecho de tener tantos estándares, estoy siendo muy honesto, tenemos demasiados principios. El nuestro es solo uno de muchos estándares que existen sobre la minería responsable y creo que eso no ayuda a la hora de informar a las personas a las que se interesa el tema de la minería, no ayuda a las empresas, tampoco ayuda a la hora de hacer auditorías y sin duda tampoco ayuda a aquellos que buscan información para poder entender la situación. Por ello espero que este proceso sea uno de los muchos que existen, pero espero que podamos unirnos todos para que todos a los que les interese el sector de la minería tengan unos datos más concretos que analizar. Y si lo menciono es porque creo que este proceso y que nos va a ayudar a definir cuáles son los datos que más nos interesan, va a ayudar a reducir las diferencias que existen y que se han mostrado en ese informe. Y el último punto que quería mencionar es que el informe se enfoca en indicadores críticos que no aparecen muy bien estudiados o que no cubren una divulgación efectiva. Esto nos preocupa mucho. La prevalencia de los abusos sexuales, el racismo, hemos visto mucha información que ha surgido y aquí nuevamente puedo compartir que en los próximos meses ICMM va a publicar un método para informar los beneficios socioeconómicos que van a cubrir 8 indicadores claves que nos van a permitir tener un sistema de elaboración de informes en la industria. Estos indicadores que incluyen elementos, por ejemplo, del salario mínimo de supervivencia, que ha entregado muchos beneficios a las comunidades, también va a desagregar datos por género. Y espero que en los próximos meses podremos demostrar un progreso en este tema tan importante para demostrar también el impacto desagregado por los criterios de diversidad y de los salarios. Quisiera terminar diciendo que ya me habrán escuchado decirlo, pero es algo importante y que engloba por qué me uní a la razón por la cual me uní al ICMM en su rol tan importante de liderazgo y el progreso. Y como dijo Maya Angelou, haz lo que puedas hasta que sepas más. Y cuando les escucho hablar del progreso que debemos realizar, especialmente con este informe, creo que el trabajo del ICMM siempre tiene que ver con mejorar, avanzar más, saber más. Y con ello quisiera felicitarles nuevamente a todos por esta contribución tan importante que crea las condiciones para colaborar y encontrar soluciones a estos problemas tan importantes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos los panelistas. Hemos escuchado un mensaje consistente de todos ustedes. Y quisiera pedirles a los panelistas que puedan encender su cámara para responder a las preguntas. Hemos tenido un mensaje bastante consistente. Hay un alineamiento en la visión y la ambición entre todos nosotros. Hay un reconocimiento de que ha habido un gran progreso en los últimos 20 años, pero la importancia también de que nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar lo que se espera de nosotros. Y esta brecha es la que debemos cerrar. Es un gran desafío. Hay preguntas muy interesantes en el chat y queremos responderlas. Pero la pregunta principal es ¿cómo podemos llevar a cabo este cambio necesario? ¿Cómo podemos lograr más? Esto es lo que nos interesa. Sabemos más que antes y uno de los factores importantes para este cambio es tener la información, los manuales, las directrices, los casos legales, marcos de trabajo regulatorios, comercio de mercancías, etcétera. Todos estos puntos son relevantes para poder lograr una minería más responsable. Las iniciativas multipartícipes también son importantes. Los inversionistas, las normas, como la norma existentes, muchos de estos puntos, también como la divulgación, como el estándar GRI, por ejemplo, y el potencial de lograr más divulgación de datos de los sitios y yacimientos mineros. También la participación de la sociedad civil en la evaluación de las comunidades locales. Todo esto tiene que ver con lo que hemos discutido hoy y quisiera preguntarles a los panelistas que nos digan un factor de cambio, una herramienta importante que pueda cambiar en los próximos 6 a 10 años para lograr este cambio necesario. Glenn, voy a empezar contigo. ¿Cuál es un factor importante que puede llevarnos a aumentar el rendimiento que queremos lograr? Creo que hay consenso sobre los requisitos externos. Los requisitos externos son los factores más importantes para el cambio. Y la ausencia de un tratado legalmente vinculante que rija la conducta y la debida diligencia es un factor importante. Es un enfoque que nos llevaría a lograr el cambio y, por lo tanto, el rol de las normas o estándares que tengan un cierto número de criterios influirán mucho en esta tarea. No podemos tener una proliferación de normas o estándares para seguir si no se respetan. Esto tiene que ver con normas o estándares específicos, estándares que son genéricos también y que cubran todos los minerales, por ejemplo, estándares y normas para los sitios mineros, los yacimientos, operaciones mineras, y hay una multitud de estándares, pero no podemos tener una que se aplique a todos. Tenemos que tener menos estándares y más cumplimiento. Como dijo Roy para el GRI, por ejemplo, el estándar GRI. Es una buena norma, pero no significa que sea una solución para todo.
Estaremos participando entonces en este proceso. Y continuaremos trabajando para lograr este cambio. Muchas gracias. Entonces, menos normas y más cumplimiento. Muy bien, Alisa, te doy la palabra ahora. ¿Qué te parece que son los indicadores o los factores más importantes para lograr el cambio? Brevemente. Gracias, Ed. Estoy de acuerdo con Glenn. Desde un punto de vista de incidencia, una organización de incidencia para acelerar el cambio, hablamos mucho de legislación, de requisitos obligatorios, iniciativas voluntarias que hemos promovido en el pasado. Y ahora solo quisiera destacar el trabajo que estamos haciendo en la directiva de la Unión Europea sobre los informes sobre el impacto de la minería. Y más allá de estas iniciativas o enfoques tradicionales, hay dos desarrollos importantes que cabe destacar para nuestra conversación de hoy. El primero es la acción de los inversionistas o el activismo de las partes interesadas que hemos visto mucho en el sector del petróleo y el gas, donde los inversionistas están ejerciendo presión sobre las compañías y los gobiernos que entregan las licencias mineras para respetar un cierto número de normas. Y las partes interesadas también de aquellas empresas mineras enlistadas públicamente. Y es otro punto importante. Algo que vemos también es la mitigación de estrategias. Las comunidades están llevando a tribunales a las compañías mineras. Las compañías se están defendiendo legalmente y hemos visto esto mucho más, cada vez más, en cuanto a la transición energética. Estas estrategias se vuelven cada vez más poderosas y esperamos que sigan aumentando los próximos años. Gracias. Gracias, Lisa. Sí, ya has hablado de algunas de esas iniciativas que también mencionó Glenn. Las iniciativas, por ejemplo, los compromisos del ICMM, de la directiva de la Unión Europea y los tratados vinculantes sobre las empresas y derechos humanos. Todos estos requisitos externos tienen un rol importante en nuestra labor y esperamos que nos ayuden a avanzar. Y también los litigios estratégicos son muy importantes. Son herramientas que podremos utilizar para poder hacer avanzar nuestras acciones. Tania, quizás nos puedes dar el punto de vista de Polymatel. ¿Qué piensas que será el factor o los factores importantes para hacer avanzar nuestra labor en Polymatel? Sí, por mucho tiempo las compañías mineras han tenido que cumplir muchas reglas, pero las compañías mineras trabajan de manera muy cercana con las personas a nivel local en el terreno y cada compañía minera debe tomar responsabilidad por lo que hacen en las comunidades, cómo utilizan los recursos responsablemente, cómo se aseguran de que no dañan el medio ambiente, cómo asegurarnos de que trabajen en la biodiversidad y en restaurar la tierra que han utilizado para las operaciones mineras. Estamos invirtiendo muchísimo dinero y esfuerzos para promover el bienestar de las personas en el terreno, en educar a las personas que viven en yacimientos mineros o cerca de yacimientos mineros. Y esto es un trabajo que va detrás de todos los esfuerzos de las compañías mineras para asegurarse de que el cambio suceda. También hay muchas reglas
Como dijo Glenn, hay muchas normas también y mucha presión para que haya una mayor divulgación de datos. Pero la base de una buena colaboración, y lo hemos dicho en los últimos 10 años, es que se cumplan con todos estos requisitos para que una compañía minera sea exitosa en el terreno. Exactamente, tienes razón. Hay mucho trabajo que hacer en cuanto a cumplir con estos requisitos externos y que se cumplan con los requisitos de divulgación. También pienso que hay muchos temas. Solamente en nuestro índice hay más de 80 indicadores, de 80 requisitos que se deben cumplir. Y los inversionistas han invertido ya mucho dinero y tiempo. Las compañías ya también han invertido mucho dinero y tiempo para lograr cumplir con estos requisitos. I'd like to come to you now. I think you outlined already some of the changes that you'd like to see, but I'd like to sort of come back. Ahora quisiera darte la palabra también, para que nos cuentes un poco, Rod, ¿qué piensas que va a hacer posible este cambio? Muchas gracias. Si me permite, voy a dar dos, pero voy a ser breve. Si en primer lugar ha preguntado qué es necesario para conseguir el cambio, pues básicamente hacer lo que hemos dicho. Como ha mostrado la gráfica de Helen, es que tenemos el poder de hacer lo que hemos dicho, es acabar con esa brecha entre los compromisos y la acción. Y me gustaría compartir aquí el ejemplo del estándar de la ICMM, donde muchos miembros se han comprometido a cumplir con ciertos plazos en los próximos años y nosotros nos estamos centrando solo en aplicar ese estándar. No podemos contar con ese estándar y luego dejar de hacer las cosas necesarias para poder cumplir con ese estándar lo antes posible. Ese es un ejemplo de un estándar muy bueno que todos creemos que beneficia al sector en lo que se refiere a la gestión. Ahora, lo más importante es aplicar, implementar ese estándar. Y eso está relacionado con la segunda cosa que creo que puede ayudarnos, y es que tenemos que dar ejemplos muy claros de dónde pueden funcionar las cosas. Esa es la idea de este informe. El informe se trata de mostrar lo que es posible. Por ejemplo, podríamos hablar de situaciones sobre el terreno, verlas en acción, y se podría hablar, por ejemplo, de la necesidad de volver a redefinir el contrato que lleva ya unos años en marcha, y creo que por ello es importante hacer eso con ejemplos de lo que sí que funciona. Un ejemplo, por ejemplo, sería en Sudáfrica, donde hay muchas empresas que están involucradas en el catalizador del impacto y donde las tierras son un ejemplo de la posibilidad de desarrollo tras el cierre de una mina. Y mostrando esos ejemplos podemos enseñar lo que está funcionando y cómo se podría imitar en otros lugares. Creo que hacer más de eso muestra cómo estos principios se pueden poner en marcha y cómo se podría cambiar. Sí, me gusta mucho eso que dices de centrarnos en la aplicación, ¿no? En implementar los estándares, que las empresas que los últimos 20 años han hecho compromisos y que han demostrado cómo han pasado a la acción, y luego hay que mostrar la efectividad. Y me gusta también el hecho de que tenemos que mostrar lo que estamos haciendo sobre el terreno y ver cómo eso muestra esa falta de información que existe en el sector, y por mi propia experiencia yo sé que esa información está ahí, solo se trata de compartirla y demostrar lo que está ocurriendo verdaderamente sobre el terreno. Hay nuevos modelos de negocio, creo que Luke ha hablado de eso, y que es importante contar con nuevos modelos de negocio, así que gracias por mencionarlo también, Ro. Luke, ahora me gustaría hacerle a usted la palabra. Veo que Glenn tiene la mano alzada, pero volveremos a usted en un momento. Me gustaría ofrecer la oportunidad a Luca de responder a lo que acabo de decir. Sí, a mí me gustaría volver al marco que ha mencionado Helen. Ha hablado del liderazgo.
Y si hay algo que creo que va a ser muy útil para conseguir un cambio a nivel colectivo, es el de ayudar a los líderes en lo que respecta a ESG, de social, medioambiental y gobernanza, y también los riesgos, porque los riesgos son muy predecibles y por lo tanto se pueden prevenir. De momento no hemos conseguido responder algunas de las preguntas que se hacen en el índice de la minería responsable y que están vinculadas directamente con muchos riesgos, como pueden ser el riesgo medioambiental. En mi opinión, es algo que no hemos tenido en cuenta en el pasado. Por ejemplo, es muy interesante ver el informe anual que publican algunas organizaciones y en el que hemos visto cómo a lo largo de los años analizamos las mismas empresas y ven cómo algunas empresas que son las que más analizan los riesgos son las que más nos preocupan. Por lo tanto, creo que no están haciendo un buen trabajo a la hora de decir, el problema es este. Las cosas son predecibles, los riesgos son predecibles y el comportamiento humano es muy predecible. Al final, lo que puede cambiar es la manifestación de esos comportamientos dependiendo del contexto, pero al final lo que se observa es básicamente lo mismo. Y lo que pasa es que creo que no hemos dejado muy clara la relación que existe en todo eso, el hecho de decir que tenemos control, que podemos controlar estos temas, que se puede conseguir. Creo que este tema socio-medioambiental es importante y ahí es donde creo que tenemos que mejorar. Y una vez que se haya hecho, se haya aclarado esa situación, creo que todo lo demás va a ser mucho más fácil. Una vez que el liderazgo vea el vínculo entre el cambio y la gestión de riesgos, todo va a ser mucho más fácil. Muchas gracias, Luke. Acabas de hablar sobre el liderazgo y todos esos estándares que existen para la gestión interna y la divulgación de datos. Creo que en ocasiones se nos olvida que al final la importancia radica en el liderazgo, las personas y refleja lo que ha dicho Tania, ¿no? La necesidad de invertir y de invertir en tiempo también para poder hacerlo. Así que gracias, Luke, por esos comentarios. Voy a volver muy rápidamente a Glenn antes de pasar a las últimas intervenciones. Glenn, ¿nos podrías hablar sobre el cambio que queremos ver? Helen, perdón. Bueno, pues habiendo escuchado a todos los panelistas y viendo que estamos todos de acuerdo y sabiendo lo que queremos hacer, tenemos que hacerlo, simplemente pasar a la acción. Creo que tenemos que aprovechar ese eslogan que se suele utilizar y es simplemente hay que pasar a la acción, hay que hacerlo. A menudo escuchamos hablar sobre muchos empleados que trabajan sobre el tema de la sostenibilidad, pero a menudo escuchamos que nos dicen solo estoy yo, no tengo un equipo, no tenemos presupuesto, no somos suficientes, no consigo que los datos cuadren. Y creo que esto es algo que tenemos que analizar desde el punto de vista cultural también con respecto a la gestión de sostenibilidad. Tenemos que hacer que puedan implementar todos estos marcos en sus empresas para mostrar también lo que queda por hacer. En una ocasión, un director de una empresa me dijo que es que todos estaban liados haciendo las cosas realmente importantes y creo que es que se nos olvida que esto es lo importante y es importante hacer cambios dentro de las empresas y dentro de la mentalidad también. Sí, muchas gracias. Creo que es importante tener en cuenta la cultura, como acabas de decir. Bueno, pues una vez más voy a cederle a cada uno de los panelistas unos 30 segundos para que hagan sus últimas aportaciones y tal vez responder alguna de las preguntas o mencionar alguno de los temas que nos han escrito los participantes en la opción de preguntas y respuestas y que nos ha dado tiempo a responder. Vamos a empezar con Glenn. Adelante, Glenn. Sí, brevemente quiero decir que tenemos que centrarnos en la cultura, sin duda.
tenemos también que tener en cuenta la debida diligencia. Hemos hablado sobre una fuente de recursos responsable y bueno, yo diría que eso es lo más importante, es lo que me gustaría recalcar. Muy bien, muchas gracias, Glenn. Ro, adelante, ¿algún último comentario que quieras hacer? Me gustaría recalcar un punto que hemos mencionado varios. Se convierte esto en una agenda compartida entre todos nosotros. Tenemos que todos unirnos porque es importante para poder impulsar este proceso que nos va a llevar a mantener unas conversaciones más fructíferas, que creo que es lo que hay que hacer. Así que yo, por último, o sea, lo último que quería decir era eso, recalcar la importancia de unirnos todos. Muy bien, muchas gracias, Ro. Luke, ¿algún comentario? Sí, muy brevemente decir que tenemos que considerar este informe no solo como una herramienta, sino también como la información que necesitamos para las conversaciones que queremos mantener en el futuro y ver cómo queremos avanzar, analizar si nos estamos haciendo las preguntas adecuadas, si estamos haciendo lo correcto. Y creo que también tenemos que analizar cómo establecemos los diferentes objetivos y creo que las recomendaciones que se hacen en ocasiones se observan como si fuesen impuestas de manera externa. Y sin embargo, creo que este índice de la minería responsable identifica diferentes sectores donde hay riesgos y creo que todos podemos aprender de todo ello. Muy bien, muchas gracias, Luke. Elisa, ¿alguna última aportación? Yo quería incluir esta conversación dentro del contexto de la transición energética que hemos mencionado brevemente. La transición energética se trata sobre transformación del sector minero en todo el mundo, reduciendo la extracción de ciertos minerales que son necesarios para las energías verdes. Por ello, quería recalcar la importancia de la transparencia y la divulgación de toda la información que tenemos, como se ha mencionado hoy. Es importante para que las cadenas de suministro no caigan en la violación de derechos, de libertades. Por ello, necesitamos toda esta información y también necesitamos que las empresas que comercian con productos básicos se hagan responsables, es algo que no hemos mencionado hoy, pero ellos también tienen que ser muy transparentes con toda su información. Muy bien, muchas gracias, Elisa. Tania, ¿algún comentario final? Creo que lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro de la minería, en muchas industrias se exige que seamos más responsables, que tengamos cuidado con el medio ambiente, que seamos transparentes en nuestro trabajo y creo que este informe ayuda al sector minero a mostrar que existe un futuro muy positivo para que puedan avanzar y desarrollar los jóvenes. Muy bien, muchas gracias, Tania. Creo que es un buen punto para terminar. Me gustaría ahora darles las gracias a todos nuestros panelistas. Ha sido increíble escuchar sus perspectivas, no solo sobre este índice, sino también sobre los avances que hemos conseguido y los desafíos a los que nos continuamos enfrentando. Sin duda, nos enfrentamos a muchos retos en el futuro, pero ahora me gustaría cederle la palabra a Helen para sus últimas palabras. Bien, muchas gracias, Ed. Gracias a todos los panelistas por su participación. Tenemos que aprovechar estas conversaciones en el futuro. En lugar de hacerlo, hagámoslo, como ha dicho Tania, para las futuras generaciones, para que puedan agradecérnoslo en un futuro, lo que hemos hecho con el sector minero.
También es importante reconocer a los profesionales que trabajan en el sector minero y a los que no solemos reconocer su labor, porque no tienen un puesto a lo mejor muy relevante en las empresas, pero que son importantes a la hora de abordar los desafíos y por ello creo que tenemos que tenerlos en cuenta. Así que gracias a todos ustedes, a todos los participantes que están aquí. También me gustaría darles las gracias en nombre de todos los panelistas, de mis compañeros, etcétera. Gracias al equipo de la RMF por todo su trabajo y también muchas gracias a nuestros intérpretes. Nos disculpamos cuando hablamos rápido, haciendo su trabajo un poco más difícil. Gracias a todos los participantes que se han unido desde todos los puntos del mundo y espero verles pronto.